Ya, entonces ahora vamos a resolver el ejercicio A y G del ítem 7, ¿cierto? En donde tenemos que el ítem A es 0,1 elevado a 4 por 0,2 elevado a 4 por 0,4 elevado a 5. Ahora, recuerden que esto no siempre se hace de una misma forma, se pueden usar muchas formas distintas, dependiendo de cómo cada uno piense. Entonces yo ahora lo voy a hacer según mi parecer es más fácil. Ya, quizá otra persona lo encuentre más fácil de otra manera. Yo, ¿qué digo? Yo prefiero transformar todo a fracción, que me es más fácil, y voy a aprovechar de agrupar los exponentes, ¿cierto? Entonces voy a tener 4 dividido en 10, eso elevado a 5. Recuerden que la propiedad que usé ahí es la que dice A con B, ¿cierto? Elevado a un N, es lo mismo que decir A elevado a N por B elevado a N. La única diferencia es que en este caso yo vengo desde este lado donde están separados y los junto en una sola potencia. Entonces, para continuar, lo que hago es simplificar, ¿cierto? La fracción, en este caso, la puedo simplificar en 2. Entonces voy a tener un décimo por un quinto. Eso elevado en 4 por la simplificación de esto, ¿cierto? En 2. Y voy a tener 2 dividido en 5. Todo eso elevado a 5. ¿Ya? No, tocar un poquito esa línea ya. Entonces, creo que voy a agrandar un poco la línea del lápiz. Ahí sí. Voy a desarrollar esta multiplicación de fracciones, lo que me va a quedar 1 dividido en 50, eso elevado a 4 por 5 elevado, o sea, perdón, 2 dividido en 5 elevado a 5. Entonces aquí lo que puedo hacer es utilizar la propiedad inversa de la que anoté arriba, que es si A dividido en B están ambos elevados a un n, entonces las puedo escribir separadas. ¿Sí? Esa es una propiedad. Recuerden anotar sus propiedades en una tablita, ¿cierto? En una hojita aparte, como un torpedito. Me imagino que nadie está acostumbrado a hacer torpedo, entonces va a ser la primera vez que van a hacer un torpedito. Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser 1 elevado a 4 dividido en 50 elevado a 4 por 2 elevado a 5 dividido en 5 elevado a 5. Ahora, voy a volver a usar la propiedad de aquí para separar esta parte de acá. Perdón. Entonces voy a tener que, bueno, primero que todo, 1 elevado a 4 sigue siendo 1, dividido en 5 al cuadrado por 2, eso elevado a 4. Les explico enseguida qué fue lo que hice ahí para que no se asusten. Ya. Acuérdense que tenemos dos tipos de números, tenemos un número primo, un número compuesto. En este caso, el 50 es un número compuesto entre la multiplicación de tres factores primos. Estos factores primos son el 5 y el 2. Por lo tanto, va a ser 5 al cuadrado, ¿cierto?
por 2, que es igual a 50, y todo eso elevado a 4. Entonces, ahora sí voy a usar esta propiedad y los voy a separar. Entonces voy a tener 1 dividido en 5 al cuadrado elevado a 4 por 2 elevado a 4 por 2 elevado a 5 dividido en 5 elevado a 5. Entonces, ahora aquí vamos a tener potencia sobre potencia. Cuando tenemos potencia sobre potencia, recordemos la propiedad, vamos a tener una elevado a n, y eso elevado a un m, es lo mismo que decir a elevado a n por m, ¿cierto? Se multiplican sus exponentes. Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser 1 dividido en 5 elevado a 8, ¿cierto? 4 por 2 son 8, por 2 elevado a 4, por 2 elevado a 5, dividido en 5, dividido en 5, elevado a 5, ¿verdad? Entonces, ahora multiplicamos las fracciones, que, si se recuerdan, es lo mismo que juntar la fracción y poner el producto entre medio. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer ahora va a ser utilizar la propiedad que dice que si yo multiplico dos potencias de igual base pero distinto exponente, lo que va a dar como resultado va a ser la base con sus exponentes sumados, ¿cierto? Es decir, se conserva la base y se suman sus exponentes. Entonces, vamos a tener 2 elevado a 5 dividido en 5 elevado a, este es 8, 11, 12, 13, ¿cierto? Creo que será un 5. 13 por 2 elevado a 4. Entonces ahora lo único que nos queda hacer es la inversa de lo que acabamos de anotar. La división, ¿cierto? Si yo estoy dividiendo dos potencias de igual base, entonces conservo la base y resto sus exponentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahora? Voy a tener, lo que yo voy a dividir en este caso, ¿cierto? Va a ser las potencias de base 2. Por lo tanto, me va a quedar que esto es igual a 2 dividido en 5 elevado a 13. Y ese sí sería el resultado del ejercicio A del ítem 7. ¿Estamos claritas ahí, Airin, con ese? Antes de continuar. Ya, súper. Entonces vamos a hacer ahora el G. El G funciona de la misma manera, entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponer en factores primos todos aquellos números que sean compuestos, es decir, el 625, el 25, el 125 y el 25. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a anotar acá al ladito. Vamos a decir, el 625 lo puedo dividir en 5, ¿cierto? Que es un factor primo. Entonces eso me va a dar, voy a usar mi calculadora, 625 dividido en 5 es igual a 125. ¿Sí? Ahora, ese 125 también lo puedo dividir en 5 y eso va a ser igual a 5, va a ser igual a 25. Y 25 dividido en 5 va a ser igual a 5. Entonces, si ustedes se fijan, llegamos solamente a valores o números primos. Entonces, si yo multiplico 5 por 5 por 5 por 5,
Eso me va a dar 625, ¿cierto? 5 por 5 por 5 por 5. Y eso significa que el 625 es lo mismo que expresarlo como, aquí con rojito, es 5 elevado a 4. Ahora el 25, si eso lo podemos dividir en 5, ¿cierto? Me da 5, por lo tanto, ese 25 lo podemos escribir como 5 elevado a 2. Luego el 125 lo puedo dividir en 5, eso me da 25. Y ese 25 yo lo puedo dividir en 5, que me vuelve a dar 5, ¿cierto? Aquí tenemos muchos 5. Tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, la descomposición prima del 125 va a ser 5 elevado a 3. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Aprendimos a hacer decomposición prima de las bases de las potencias. Entonces, como ya sé que el 625 es lo mismo que decir 5 elevado a 4, entonces lo que voy a hacer entonces en vez de tener 625 voy a tener 5 elevado a 4, y eso, ¿cierto? Estaba elevado a 5 por 25, que era 5 al cuadrado, por 125, que era 5 elevado a 3, pero ese 125 estaba elevado a menos 4. Entonces eso dividido en 5 elevado a 10 por 25, que ya dijimos que era 5 elevado a 2, y eso elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a poner una línea para que nadie se confunda. Esto es un ejercicio completamente aparte, distinto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta propiedad. Vamos a utilizar esta propiedad que tenemos potencia sobre potencia. Por lo tanto, vamos a tener que en el primer factor del numerador, es decir, 5 elevado a 4 elevado a 5, va a ser lo mismo que decir 5 elevado a 4 por 5, que es 20, por 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3 por menos 4, que es menos 12, ¿cierto? Dividido, ¿cierto? Recuerden ley de signo, menos con más, menos. Eso dividido en 5 por 10 elevado a 5 por el 5 elevado a 2 por menos 6, que es menos 12. Entonces, lo que podemos hacer acá ahora es utilizar la propiedad de aquí, a ver, acá está, acá la tengo. Estas dos propiedades vamos a utilizar de ahora en más. Entonces, el primero vamos a sumar. Entonces vamos a tener, como tenemos las mismas bases, vamos a decir que en el numerador voy a tener 5 elevado a 20 más 2, que son 22, menos 12, que son 10. ¿Cierto? Y en el denominador voy a tener 5 elevado a 10 por 5 elevado a menos 12, por lo tanto voy a tener potencia igual y conservo la base, entonces voy a sumar su exponente y voy a decir que 10 más menos 12 es lo mismo que decir menos 2, ¿cierto? Por la ley de signo de la suma. Y ahora sí aplico la propiedad de división, en donde conservo la base y resto sus exponentes. Entonces voy a restar el 10 menos el exponente del denominador, que es menos 2. Por lo tanto, mi resultado va a ser 5 elevado a 10
más, ¿cierto? Menos por menos me da más el 2, que es igual a 5 elevado a 12. Y este sería el resultado del ejercicio G.